No soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Helen Keller. Ella fue una mujer sordociega, la primera en ser visibilizada a nivel mundial con esta discapacidad y rompió muchas barreras a nivel educativo para todas las personas con discapacidad. Me parece importante pues hablar un poco acerca del contexto social de las personas con discapacidad, un poco acerca de su historia y pues por eso quise introducir esta frase para dar continuidad pues al contenido que vamos a tener. Por lo tanto, encontraremos la presentación inicial acerca de la discapacidad, acerca del decreto 1421, tipología y el contexto laboral y las preguntas orientadoras para este video. Vamos a ahondar un poco sobre los modelos de discapacidad que se han encontrado a lo largo de la historia. Han sido tres modelos sociales que son importantes identificarlos teniendo en cuenta TIC y sociedad, que de eso se trata pues este curso. El primer modelo es el modelo de prescindencia, en donde las personas con discapacidad eran vistas como personas inservibles o inútiles y prescindían de ellas, los eliminaban o los expulsaban de sus territorios. Este mismo modelo fue evolucionando un poco y ya las personas empezaron a creer que era un castigo de Dios para esa persona, esa familia y sus antepasados por los pecados cometidos. Luego cambia un poquito esta concepción y ya empiezan a creer que son angelitos de Dios. Entonces cada persona con discapacidad era vista como un regalo de Dios para una familia que lo necesitaba porque es Dios queriendo enseñarte algo. Entonces digamos que de esta manera se empezó a ver un poco también este modelo de prescindencia. Luego nació el modelo médico rehabilitador, en donde la concepción era que la persona con discapacidad tenía un problema que había que solucionarse. Entonces, si es ciego, pues vamos a quitarle la ceguera, si es sordo, pues vamos a darle algo para que escuche. Ahí empezaron a surgir las prótesis para las personas con discapacidades físicas. Si le falta el brazo, pues le vamos a poner un brazo y aquí empezó a evolucionar un poco también el tema de la tecnología y el avance de estos recursos y de estos elementos para mitigar algunas barreras o para ocultar la discapacidad. Digamos que aquí el modelo sigue siendo que la persona no cumple con un prototipo o un estándar y pues vamos a repararlo o arreglarlo. Aquí también surgen los centros especializados y empiezan a llevar allí a las personas con discapacidad para que sean atendidos, ya que no los incluían en colegios educativos comunes y corrientes, entonces pues aquí empiezan a surgir estos lugares. Luego surge el modelo social y de derechos que es en el que nos encontramos actualmente, en donde allí las personas con discapacidad dicen, ¿por qué las otras personas tienen que decidir o pensar o hacer o decidir por nosotros? No, nosotros también podemos hacerlo. Y allí se reúnen todos los representantes de todas las discapacidades y empiezan a generar unas nuevas concepciones a partir de el lema Nada sobre nosotros, sin nosotros, de Agustina Palacios, que es una de las representantes de esta convención, y pues allí empiezan a delimitar cuáles son los derechos y deberes y los reales el real vocabulario que se debe utilizar con las personas, ya que se utilizaba términos muy peyorativos, el discapacitado, el minusválido, el parapléjico y pues no, desde aquí entonces surge que se dice persona, porque ante todo somos personas y las personas con discapacidad querían que primero se reconociera esta humanidad, persona y luego sí la discapacidad. Aquí la discapacidad se define como la interacción que hay entre la persona y un contexto con barreras. Si estas barreras no existieran, habría una autonomía e independencia en las actividades y pues allí ya se mitigaría la discapacidad. Aquí se delimita también un poco lo que es la limitación. La limitación sí tiene que ver con la condición que no se puede ocultar, que si es ciego, si es sordo, si tiene autismo, pues tiene autismo. Y ya la discapacidad viene siendo este contexto que tiene que estar adaptado para que estas personas pues puedan acceder de manera autónoma e independiente.
Bueno, existen varias discapacidades que se agrupan en estos cuatro que vemos acá en pantalla, que son las sensoriales, donde encontramos la auditiva, la visual y la sordoceguera, las motoras, que son todas las físicas, donde encontramos las paraplegias, hemiplegias, cuadraplegias, las discapacidades mentales o cognitivas, donde encontramos la discapacidad intelectual o cognitiva, que es pues algo similar al síndrome de Down, ¿sí? La trisomía 21 es su patología, la psicosocial, que es una de las discapacidades invisibles porque muy pocas personas identifican que tienen esta discapacidad y las demás personas pues también es muy difícil identificarlo. El autismo y el espectro autista, que es tan amplio que incluye el síndrome de Asperger, que no entra como tal en mentales, pero así se cataloga desde el Ministerio de Educación y de Salud para poder clasificar a estas personas. Y la mental, de igual manera, pues están en ese dilema de si es una enfermedad o si es una discapacidad. Entonces están ahí como en el limbo. Pero las mencionadas anteriormente son las que están reconocidas por el Ministerio de Educación y en el documento de la CIF encontramos pues todas estas que están en pantalla, que son discapacidades y que están más hacia lo médico, hacia las patologías que generan estas condiciones. El decreto 1421 del año 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a población con discapacidad. Aquí pues quise mencionar estos tres elementos fundamentales que son el PIAR, los ajustes razonables y las barreras. El PIAR es el plan individualizado de ajustes razonables. ¿Cuáles son los ajustes razonables? Aquellas adaptaciones que yo hago en mis metodologías, en mis prácticas, en mis procesos, para que mi estudiante pueda aprender. Entonces, si es un estudiante ciego, pues yo debo presentarle el material en braille o en audio y no le puedo pedir que me haga un resumen escrito porque definitivamente estamos aquí vulnerando su derecho porque no es algo que él pueda hacer de manera autónoma. ¿Sí? Entonces, estos ajustes son aquellas adaptaciones que podemos hacer en el aula, que vamos a delimitar y vamos a dejar por escrito en este PIAR para la atención educativa a este estudiante con discapacidad. Y las barreras son aquellos obstáculos que identificamos en el marco educativo. Entonces, que no puede acceder al segundo piso, que necesita pictogramas, que necesita otros elementos para poder aprender. Entonces, si no los tenemos, pues hay que ponerlos en los ajustes y mitigar estas barreras o estos obstáculos que impiden la interacción y la participación autónoma. En mi contexto laboral, pues encontramos las áreas tiflológicas. Yo soy también tiflóloga. La tiflología se enfoca en la atención a las personas con ceguera y baja visión. Los educadores especiales nos enfocamos en la orientación y movilidad, el braille, el ábaco, elementos de la comunicación y técnicas de la vida diaria. Los demás profesionales, porque es un trabajo interdisciplinar con psicólogos, terapeutas, asesores ocupacionales, se encargan pues de estas otras áreas que también encontramos en pantalla, pero las que le competen al educador son las que mencioné y pues allí les enseñamos todo lo que tiene que ver con la movilidad, no estrellarse, poder usar el bastón de manera correcta sin generar accidentes y que esa persona pues tampoco se vaya a accidentar. Acá encontramos entonces estas acciones que realizamos, el uso del bastón, el uso del braille, la enseñanza del braille, los elementos de tecnología para el uso. Y vamos con nuestras preguntas orientadoras. Estamos pues en este nivel en esta parte que hemos recorrido en TIC y sociedad y pues este breve recorrido que hice acerca de la discapacidad y acerca de mi contexto laboral, que es con las personas con discapacidad, pues surgen una serie de preguntas. Una de ellas es esta que muchas personas se hacen: ¿se puede usar la tecnología en personas con discapacidad? Y la respuesta es que recordemos que la discapacidad no tiene que ver con la situación de la persona. Esto no puede generar una barrera, al contrario, hay que mitigarla. Entonces sí se pueden usar y es el área que yo enseño en mi trabajo actualmente, que es el área de elementos de la comunicación, la enseñanza del celular, de la tablet, del computador y de la grabadora. Pues para que se puedan usar de manera autónoma hay que cumplir con una serie de requerimientos, que es tener los software o las aplicaciones para pues el uso autónomo de estos dispositivos. Y esto nos lleva a una siguiente pregunta, que es: ¿las tecnologías son accesibles? Algunas, no todas.
Por lo general, todas las que tienen que ver con las actividades educativas y laborales sí son accesibles. Hay que continuar trabajando en ellas, pero no todas lo son. Por ejemplo, aquellas que nos facilitan la vida, las aplicaciones como Uber, las aplicaciones como querer hacer un karaoke, que esto ya es de intereses particulares, ¿cierto? No se pueden utilizar. Entonces, digamos que hay que hacer avances, hay que continuar trabajando en el tema de estos recursos para que sean accesibles, para que se puedan utilizar de manera autónoma e independiente. ¿Las personas con discapacidad pueden acceder fácilmente a las tecnologías? No. Es difícil identificar que sean asequibles, realmente esa es la palabra, para el acceso a estos elementos por temas sociales también. Nosotros en Colombia pues tenemos un contexto de múltiples niveles socioeconómicos en donde las personas con discapacidad pues hacen parte de población vulnerable y de difícil acceso. Entonces muchas veces ellos no tienen esta posibilidad y asimismo se vulnera el derecho a la educación, al trabajo, pues porque no tenemos los elementos para poder trabajar o hacerlo. La siguiente pregunta es, ¿se podrá superar la brecha entre avance tecnológico y tercermundismo? Recordemos pues que el tercermundismo, Colombia está catalogado como un país tercermundista y es una problemática histórica que nos ha acompañado. Vemos que en Europa y en otros países el avance tecnológico es muchísimo más rápido. Hay muchos elementos que uno dice deberían ya estar acá, pero para que lleguen pues tiene que pasar mucho tiempo, tiene que haber todo un tema político, todo un tema social que nos permita acceder a ello. Entonces esto es algo de esperar con el tiempo cómo se van desarrollando las cosas. Quizás la misma tecnología nos permita llegar a nuevas cosas de manera más fácil y rápida, pero pues depende mucho de la situación social que encontramos a nivel país. Y finalmente nuestra última pregunta, que ¿cuál es el rol del maestro en un ambiente inclusivo con uso de herramientas tecnológicas? Digamos que esta pregunta tiene varias vertientes. Una puede ser el reemplazo del maestro por la tecnología. Considero que puede que no sea así porque sí es importante la persona que nos esté orientando el camino, ya que todo lo podemos encontrar de manera digital, pero nosotros al, digamos que no saber cuál es la verdad, porque no tenemos pues ese conocimiento aún, necesitamos que nos enmarquen una ruta, nos enmarquen una pauta para poder delimitar y nosotros mismos pues también tener estos análisis y reflexiones propias y así generar nuestro aprendizaje. Pero sí es necesaria esta persona que es el maestro para hacer estos procesos. Y también está la otra vertiente que como maestros nosotros cómo vamos a usar estas herramientas con nuestros estudiantes, con y sin discapacidad. Evidentemente, y desde lo que hemos podido abordar, pues todo está mediado por la tecnología y hay que saberla utilizar en pro de nuestros objetivos académicos. Entonces, es importante que nosotros como maestros reflexionemos y reevaluemos el uso de las tecnologías para el fácil acceso a nuestros estudiantes, que es eso que les permite un mayor aprendizaje y reflexiones más profundas para que ese aprendizaje realmente esté y penetre en la mente de cada uno de los estudiantes. Así que hay que revisar nuestras metodologías didácticas, materiales, estrategias, para que pues esto se pueda dar de manera mucho más activa. Entonces, sí es una responsabilidad del maestro tener múltiples maneras de representación de la información y de acceso a la información. Vamos con nuestras conclusiones a partir de lo que hemos podido delimitar, con lo que he expuesto acerca de la discapacidad y con lo que hemos podido ahondar hasta el momento en TIC y sociedad, que es, las personas con discapacidad pueden y deben tener acceso a las tecnologías de la misma manera que las personas convencionales. Muchas veces es más fácil para la persona convencional hacer esto que para la persona con discapacidad o vulnerable también. Se debe trabajar e impulsar la asequibilidad y accesibilidad tecnológica y la enseñanza de estos recursos. Entonces hay que trabajar en políticas públicas de ser necesario para que esto pues sea mucho más fácil el uso de estas herramientas y estas plataformas necesarias en la vida de las personas con discapacidad y de los estudiantes, ya que esto nos genera una calidad de vida y un bienestar, un fácil acceso y garantizar los derechos básicos.
El maestro debe incorporar en su metodología el uso de las TIC teniendo en cuenta las condiciones de sus estudiantes. Nosotros como maestros debemos tener en cuenta cuál es la característica de mi estudiante, cuál es su necesidad, cuál es su manera de aprender y empezar a identificar y delimitar el camino para el uso de estas tecnologías. Se debe trabajar de forma interdisciplinar con los desarrolladores, diseñadores y programadores para que la conectividad sea asequible y accesible, que se convierta en un derecho, es muy importante. Estas personas pues son las que desarrollan todas las páginas, las plataformas, y muchas de estas plataformas no son accesibles, entonces sí es importante que todo el contexto se pueda dar de manera fácil, rápida y de la misma manera para las personas con discapacidad. Finalmente, en una realidad mediada por la tecnología y los ambientes digitales, es imperativo para los maestros su aplicación para la enseñanza y aprendizaje. Esto es un poco lo que podemos ahondar y reflexionar en mi contexto laboral frente a TIC y educación y sociedad. Entonces, es muy valioso esto que hemos podido aprender hasta el momento y reflexionar. Muchas gracias.